Bueno, evidentemente la política es el punto de ebullición que tiene nuestro país en este momento. Todo el mundo está viendo quién va a ser el próximo presidente o presidenta. Estamos con las campañas de los core, con la campaña de los diputados, etcétera, etcétera. Y bueno, evidentemente en nuestro programa siempre tenemos que tener a alguien que esté postulándose a uno de estos cargos. Y en esta ocasión tenemos al doctor Roberto Galvez, quien es anestesiólogo y parte de Fuerza Norte por el sector de la nueva mayoría. Él está postulando para ser consejero regional y lo tenemos hoy en Iquique al Día para que nos cuente un poco qué lo motiva y cuál es su experiencia al respecto. ¿Cómo estás, Roberto? Muy buenos días, Karim. Roberto, a ver, primero comencemos por saber qué te motivó a postular para ser core. Bueno, primero que nada, yo soy iquiqueño. Eso es muy importante para mí. Yo he estado toda mi vida de servicio público, la he hecho aquí en Iquique. He sido director de consultorio, he trabajado en el Hospital Iquique los últimos 21 años. Tengo mucha experiencia en el área gremial, he sido presidente del Colegio Médico, creé la Asociación de Funcionarios Médicos del Hospital, la FUMED, etc. Toda una trayectoria gremial, en el fondo. Y en ese sentido, creo que tengo el bagaje como para poder saber efectivamente cómo ayudar. Y eso es lo que me interesa, ayudar a la gente. En ese sentido, digamos, el core da la posibilidad de que efectivamente mis ideas y la nueva mayoría se lleven a cabo, que en el fondo es concretar lo que la salud requiere en Iquique. Básicamente eso. Roberto, si tú llegas a ser core, ¿tienes algún proyecto estrella? ¿Algo sí. que quieras desarrollar con...? Hay varias ideas, digamos, que estoy trabajando desde hace bastante tiempo, desde el año 2009 más o menos, que hubo un proyecto que incluso le presenté en ese momento al candidato Piñera, que lamentablemente no se llevó a cabo, y que finalmente tiene que ver con el mejorar el acceso a la salud. Yo creo que el problema que está aquí en Iquique no es tanto la calidad de la atención, si tú te fijas, en realidad no es tan mala la atención. Los pacientes que se operan en el hospital, que van a los consultorios, en realidad no reclaman porque la atención sea de mala calidad, sino que lo que reclaman básicamente es que no tienen acceso, no pueden llegar a atenderse, no pueden llegar a operarse, ese es el problema. Y en ese sentido, a ver, tú dices que cuando ya el médico te ve, ya estás dentro del tratamiento. Exactamente. Cuando tú está todo bien. El tema es cómo llegar a ese punto. Exactamente, el acceso. Y el acceso se da dificultoso en nuestra ciudad, efectivamente, porque tenemos pocos centros de salud. El hospital no alcanza para atender la cantidad de población, los consultorios son escasos, efectivamente, ese es el problema. Dentro de otros, entonces, dentro de mi proyecto, digamos, el más importante que creo que es construir efectivamente lo que algunas personas han llamado un hospital solidario, pero que efectivamente desde el punto de vista técnico, como lo maneja uno, se refiere a un CDT, o sea, un centro diagnóstico terapéutico, en la cual se haga atención de especialidades. Si tú quieres atenderte, por ejemplo, con el otorrino, con el especialista, el endocrinólogo, etcétera, tener ese tipo de atención y además cirugía ambulatoria, que sean de baja complejidad, que en el fondo descongestionen el hospital, que nosotros en el hospital queremos trabajar con lo que es deberíamos trabajar con lo que son los pacientes más graves, más urgentes, los politraumatizados, y dejar los pacientes de lista de espera, los que no tienen la posibilidad de atenderse, que son los que hacen el reclamo habitualmente en este tipo de centros que darían atención y la oportunidad de atenderse a la gente. Roberto, aparte de ese tema, ¿hay otra cosa que te importe de la región? Sí, yo creo que, bueno, hay muchas cosas. Yo en el tema de salud soy el especialista, digamos, por lo que te explicaba, que llevo muchos años en eso. Obviamente hay muchos otros temas de seguridad, de transporte, el desarrollo de la SOFRI. ¿Hay otro que te importe más que el resto, así como te importa más la salud? Yo creo que el tema de la seguridad ciudadana es un tema muy fundamental. Yo creo que ahí también hay que hacerle mucho hincapié a que efectivamente uno, por ejemplo, como ciudadano, efectivamente tiene en estos momentos no está esa posibilidad, por ejemplo, de ir al centro, de ir con seguridad, existe mucho robo, mucha peligrosidad. Entonces, en ese sentido yo también creo que hay un tema fundamental. Pero si me pregunta a mí, y volviendo al tema, yo creo que los cores, en este caso, por ser elegido democráticamente, que es la primera vez que se va a hacer, es importante que las personas que elijan a profesionales de las áreas que corresponden, ¿ya? Claro. En estos momentos, y de hecho el CIPTAR lo dice, necesitamos profesionales de toda la área. Yo soy del área de salud, pero tiene que haber otra área que estén representadas en un core que sea técnico. Si bien el mecanismo político de llegar al cargo, en el fondo el trabajo que uno hace es una evaluación de proyecto y por lo tanto, mientras más conocimiento tengas del tema, probablemente las decisiones van a ser las más correctas para la región. ¿Qué te parece, Roberto, que en estas últimas elecciones haya tanto médico postulándose a algo? Yo creo que es importante en el sentido de que los médicos siempre hemos tenido una vocación social. Yo quiero dejar claro que en este sentido, por ejemplo, ahora yo estoy trabajando en la UCI, soy el jefe de la UCI del Hospital Regional, llevo muchos años en esto. Sin embargo, a través de este cargo yo no voy a dejar de ejercer mi trabajo, ¿ya?
voy a seguir haciéndolo porque esto es un trabajo que se hace en un horario extra y que yo lo tengo disponible porque en el fondo no atiendo en el sistema privado, yo solamente atiendo en el sistema público. A ver, recién me acabas tú de decir que los médicos generalmente tienen esta vocación de sentido social, pero ¿piensas que todos? Si No, normalmente hay un montón de quejas de la gente claro, efectivamente, respecto a que los médicos solamente cobran y si no quieren estar en el servicio público, no quieren estar en FONASA. Yo creo que es un problema bastante grave y que tenemos que solucionarlo, digamos. Uno de los planes, digamos, que yo tengo aquí, digamos, que por el tiempo no vamos a poder hablar, en el fondo es cómo encantar, digamos, a que los médicos trabajen en el sistema público. Yo digo, yo llevo 21 años en el sistema público y no voy a cambiar nunca, y voy a seguir ahí hasta que jubile. Me interesa mucho trabajar con la gente y conozco muchos colegas que también lo hacen, pero cuando uno se encuentra en un sistema que no te da las oportunidades para trabajar, que te pone trabas, que te pone una serie de problemas, entonces ahí estamos en el punto. Es decir, por ejemplo, un especialista, suponte, que quiera venir a la ciudad, tiene muy pocas posibilidades de quedarse porque las condiciones de trabajo no son las adecuadas. Y no estoy hablando solamente del sueldo, que es una cosa importante para todos, sino también las condiciones. Me refiero, por ejemplo, a la especialización, a la posibilidad de hacer una beca, a la posibilidad de desarrollar tu especialidad, a la de tener los elementos para trabajar. Todas esas cosas finalmente hacen que los médicos, por un tema de la vocación, se les acaba cuando ven que no hay respuesta a las peticiones que uno hace como especialista. Y ahí es donde está el problema. La vocación se les acaba. En el sentido de lo que te estoy diciendo yo, porque uno tiene una vocación que termina cuando ve que las puertas se cierran y se cierran y se cierran, a eso me refiero. ¿Ya? Y por ejemplo yo en este caso no, yo sigo luchando y trabajando. En el caso tuyo has seguido. Claro, y otros también, en el hospital tú ves que trabajamos 160 médicos y los 160 especialistas trabajan. Pero requieren más gente, ¿no? Pero por supuesto. Ok. ¿Ya? Roberto, bueno, vamos a dejarte ya invitado para una próxima ocasión para que sigamos contando respecto a cómo es tu experiencia y tu visión de esto. Gracias por haber venido. Yo te agradezco mucho, Karen, y lamento que haya sido poco tiempo. Sí, es poco agradezco tiempo. a Iquique TV la posibilidad específicamente de dar a conocer los cores. Yo creo que es súper importante, para terminar, si me permite un segundo, que la población se informe efectivamente de quién está postulando, cuáles son su bagaje, cuál es su historial, su currículum, para que efectivamente tomen las decisiones más correctas a la población, que es la que en el fondo va a decidir el destino de la ciudad. Ok. Muchas gracias, Roberto, por haber venido. Muchas gracias. Vamos a un corte y volvemos de inmediato acá en Iquique al Día. Do